Welcome back. We are here with Scott Ritter of Bienvenidos de nuevo. Estamos aquí con Scott Ritter, exoficial de inteligencia de los Marines de Estados Unidos y ex inspector de armas de la ONU. Gracias por volver a acompañarnos. Ahora vemos que el Ministerio de Defensa británico ha anunciado que está desarrollando un nuevo misil balístico de ataque profundo para Ucrania, llamado Nightfall, con el objetivo de portar una ojiva de 200 kilos y un alcance de 500 kilómetros, de modo que podría alcanzar Moscú. Parece casi absurdo seguir fingiendo que esto no es una guerra por poderes. Quiero decir, Rusia evidentemente no ha escalado el conflicto con la OTAN porque quiere evitar la Tercera Guerra Mundial, pero la contención parece, una y otra vez, interpretarse como debilidad. ¿Cuánto tiempo crees que puede continuar esto? Es decir, ¿pueden los británicos bombardear Moscú con ojivas de 200 kilos y seguir fingiendo que esto es solo una guerra entre Rusia y Ucrania? Still pretend this is a Russia-Ukraine war? They can do it once. Pueden hacerlo una vez, Then the reality y entonces la realidad de su error quedará clara cuando Rusia ataque a Gran Bretaña. Quiero decir, si los británicos creen que los rusos no atacarán a Gran Bretaña de forma decisiva, y cuando digo decisiva, me refiero incluso al uso de armas nucleares, están equivocados. No hay ningún afecto entre Rusia y Gran Bretaña. De hecho, dentro de la élite política rusa hay una gran cantidad de odio hacia Gran Bretaña. Los británicos no trataron bien a los rusos. Nunca. Y ya sabes, Rustem Bekele y Yurka Kanamor. Sort of fed up with this failing power, approaching failed. El poder, un poder en decadencia, a punto de fracasar, sigue entrometiéndose de una forma que no solo es irrespetuosa, sino que, ya sabes, representa una amenaza. No una amenaza existencial, pero sí una amenaza para la seguridad nacional de Rusia. Solo hay una buena noticia en todo esto. Nightfall es una broma. Es una broma absoluta. Quiero decir, solo hay que mirar las cifras. Bien, se nos dice que ante todo está en desarrollo. No está desarrollado, se está desarrollando. La cantidad de dinero asignada, creo, fue de $9 millones o 9 millones de libras. 9 millones, sea cual sea la moneda que quieras ponerle. No es mucho. Whatever currency element is attached to that. That's not very much. And when you look at the small print, Y cuando miras la letra pequeña, dicen que el objetivo es producir 10 de estos Skyfalls al mes a un coste de 800,000 libras cada uno. Ahora bien, yo soy solo un simple marine, no pretendo ser el mejor matemático del mundo, pero 10 por 800,000 te lleva a unos 8 millones de libras. Y si el presupuesto total para desarrollar este misil es de 9, ¿entiendes lo ridículo que es esto? Ni siquiera tienen una planta de producción todavía. No han construido un prototipo, no han probado un prototipo. Ni siquiera sabemos si el concepto funciona. Es el Reino Unido dejando que su boca vaya por delante de su cerebro una vez más. Sí, los rusos, por supuesto, seguirán esto con gran interés. Pero la idea de que Skyfall es un arma a punto de debutar en los campos de batalla de Ucrania es una broma. No es un arma, es una idea que ha estado totalmente infradotada. 9 millones de libras. ¿Sabes cuál es la nómina de una línea de producción de misiles? Es más de 9 millones de libras. Así que ni siquiera han contratado al personal todavía. Tienen a un grupo de científicos en algún lugar con tiza, dibujando esquemas en una pizarra, haciéndoles fotos con sus iPhones y enviándoselas al ministro de Defensa diciendo: tenemos un plan. Eso es todo lo que tienen. Así que no creo que nadie pierda el sueño por esto. Es solo otra, ya sabes, idea estúpida de una nación de gente estúpida. Yeah, so another headline or article. Sí, otro titular o artículo que llega desde Gran Bretaña, de uno de sus generales, Richard Shirreff, advertía contra parte de la retórica más agresiva que sale de Londres. Señaló que la idea de enviar tropas a Ucrania estaba básicamente descartada, porque no tienen el personal, no tienen el dinero, no tienen el equipo militar y tampoco tienen la voluntad política ni de la clase política ni del público. Entonces, ¿cuál es el sentido de toda esta retórica de escalada si ni siquiera pueden respaldarla con algo real? Because we're
Porque ahora mismo estamos en el teatro del absurdo. Esto es puro teatro. Los británicos tienen un plan maestro que han estado intentando aplicar en Ucrania llamado mantener a Ucrania en la lucha. Un aspecto clave de ese plan es la preparación psicológica de Ucrania para sostener un conflicto en el que, según cualquier medida, está siendo derrotada de forma decisiva. En este punto, cualquier liderazgo racional, tras evaluar el panorama completo y comprender que no hay un camino hacia la victoria, buscaría una forma de evitar una derrota aún más decisiva. Pero eso no es lo que está ocurriendo en Ucrania. El gobierno ucraniano, de una manera que desafía toda comprensión, sigue insistiendo en la estupidez y socavando los recursos y planes estratégicos que tenía, desperdiciando reservas en ataques infructuosos con fines propagandísticos. Porque todo esto es con fines propagandísticos. Todo lo que se está haciendo hoy en Ucrania es propaganda. Lanzaron ataques con drones contra las plataformas de perforación de Lukoil en el Mar Caspio. No destruyeron las plataformas, pero ya sabes, consiguieron su video para difundirlo. Y tienen a Zelensky reuniéndose con el nuevo jefe de los servicios de inteligencia ucranianos, hablando de cómo han golpeado en lo más profundo de Rusia. ¿No entienden que la represalia que Rusia les va a infligir va a ser extrema? Ya sabes, grandes zonas de Kiev no tienen electricidad, no tienen agua y no van a recuperar ni la electricidad ni el agua. Gran parte de Ucrania está en una situación similar. Los rusos acaban de lanzar un segundo Oreshnik contra los ucranianos, lo que ya sabes, dado el silencio de Ucrania sobre lo ocurrido, implica que los rusos dieron en el blanco y lograron lo que pretendían. Sí. Así que los británicos ahora tienen que montar estas acciones. Se reúnen en París, la llamada coalición de los dispuestos. Puede que estén dispuestos, pero son incapaces. No quiero ser demasiado vulgar, pero ya sabes, si pones a un hombre de 110 años en la cama con una estrella de 22, puede que esté dispuesto, pero no va a poder. Y así está Europa, así está el Reino Unido hoy. No pueden rendir, son literalmente patéticos. 76,000. Ese es el tamaño total del ejército británico. Y ahora ya sabes, hay que desglosar cuántos de esos son realmente tropas de combate. Cuando los británicos hablan de desplegar 7,600 soldados, no pueden, no los tienen, literalmente no los tienen, no pueden desplegarlos. Son incapaces de mover físicamente esas tropas desde el Reino Unido hasta Ucrania y luego mantenerlas allí. La logística por sí sola está más allá de la capacidad del ejército británico. Y cuando se habla de enviar una fuerza, hay dos cosas. Primero, ¿dónde está tu fuerza de reacción rápida? Vas a poner a 7,600 soldados en peligro. ¿Qué pasa cuando todo se desmorona? ¿Quién va a acudir al rescate de esos 7,000? No hay nadie que acuda a su rescate. Estarán muertos. Todos ellos morirán, pero supongamos que no. ¿Cuál es su rotación? 6 meses. Eso significa que necesitas otros 7,600 en formación para reemplazarlos, equipándolos, poniéndolos al día, algo que no son capaces de hacer. Esas tropas británicas no son desplegables en combate. No son desplegables en combate, apenas pueden salir del cuartel. Bien, entonces, si reúnes todo y logras desplegar a 7,600, necesitas otros 7,600 para reemplazarlos y otros 7,600 más preparándose, poniéndose a punto, haciendo el papeleo, terminando la formación final, preparándose. Así es como funciona una rotación estándar. Los británicos no pueden hacerlo, y su propio liderazgo sí se lo ha señalado. Es una broma absoluta. Lo mismo ocurre con el resto de Europa. Quiero decir, nadie en Europa puede hacer esto. Y ahora llegamos al Skyfall. Es un misil inexistente. Me sorprendería que alguna vez hubiera pasado del prototipo. Pongámoslo así, si tienes un misil que pesa 800,000 libras, no es un misil muy sofisticado.
¿Y crees que ese misil va a penetrar realmente las defensas aéreas rusas si se produce? No, todo lo que va a hacer es convertir a Inglaterra en un objetivo. Y no sé cuántas veces más hay que escuchar a Dmitry Medvedev decir, chicos, va a pasar antes de que realmente ocurra. Tienes a miembros de la Duma rusa diciendo necesitamos atacar ahora con armas nucleares. Quiero decir, hasta aquí ha llegado esta conversación. Now, with nuclear weapons. I mean, this is where this conversation's gone. The Russians now are taking a look at what the United States is. Los rusos ahora están observando lo que Estados Unidos está haciendo con la OTAN y están firmemente convencidos, al menos en ciertos niveles, de que podrían atacar Europa con armas nucleares y que Estados Unidos no haría nada. Que Estados Unidos no se suicidará en nombre de Europa, especialmente si Europa está provocando al oso ruso, por así decirlo. Es una forma de pensar muy peligrosa. No estoy de acuerdo con ella. En realidad, creo que haríamos algo. Creo que acabaríamos en un intercambio nuclear general y toda la vida en el planeta terminaría. Pero Sergei Karaganov, que es un pensador político muy influyente, ha dicho famosa o infamemente que Estados Unidos no sacrificará Boston por Poznań, lo que significa que Rusia podría lanzar un arma nuclear sobre Polonia y Estados Unidos no haría nada. Así que aquí es donde estamos. Ahora tenemos a los franceses fingiendo que poseen una disuasión nuclear estratégica capaz de mantener a raya a Rusia. Los británicos fingen que lo que queda de su disuasión nuclear estratégica sigue siendo relevante. Y los rusos han decidido que el Iskander se queda, y no solo se queda, sino que pasa a formar parte permanente de su perfil de disuasión nuclear estratégica, lo que significa que las fuerzas nucleares intermedias han llegado para quedarse en Europa. Gracias, Donald Trump, y gracias, Europa, por desestabilizar vuestro continente. Esto le da a Rusia la capacidad de realizar una escalada estratégica de forma no nuclear, lo que significa que es más probable que utilice esta arma en el futuro. Así que ya sabes, aquí es donde estamos ahora mismo. Una desconexión total de la realidad en Gran Bretaña y en Europa. Este proyecto de mantener a Ucrania en la lucha es un poco extraño que estemos en este punto. Ya no hay ninguna pretensión de que puedan ganar. El objetivo ahora es simplemente que pierdan más lentamente y agoten el resto de su mano de obra. Es algo muy oscuro, porque sabes que si las tropas británicas estuvieran siendo masacradas de esta manera, no habrían hecho de mantener la guerra a toda costa un objetivo. Habrían llegado a un acuerdo o se habrían retirado a estas alturas. Pero de nuevo, están luchando con ucranianos, así que no creo que estén contando sus pérdidas. Mencionaste a Arestovich, y esto surgió como respuesta al ataque contra la residencia de Putin. Me preguntaba qué opinas de eso, porque escuché al exasesor de Zelensky, Alexei Arestovich, quien señaló que el verdadero objetivo probablemente estaba bajo la residencia, un centro de mando nuclear. Me pareció interesante porque, como sabemos, en junio de 2025 también atacaron a los bombarderos nucleares de Rusia, es decir, a su disuasión nuclear. Una vez más, los rusos consideran que los británicos están detrás de esto. Y por supuesto, en mayo de 2024, sabemos que también fueron atacados los radares de alerta temprana de Rusia para detectar ataques nucleares. Si añadimos todos estos ataques a la base aérea nuclear de Engels y los ponemos en conjunto, hay muchos ataques contra la disuasión nuclear de Rusia. Quiero decir, si cualquiera de estas cosas hubiera ocurrido una sola vez durante la Guerra Fría, habría habido pánico, señales de alarma, posible intercambio nuclear. Pero ahora esto se está convirtiendo casi en algo habitual. ¿Cuál crees que es el razonamiento detrás de esto? Atacar la disuasión nuclear de la mayor potencia nuclear del mundo. Bueno, ante todo, cuando lo planteas así, parece bastante imbécil. Pero retrocedamos un segundo. El MI6, el Servicio Secreto de Inteligencia británico, cuando se trata de Rusia, es extraordinariamente incompetente. Extraordinariamente, quiero decir, solo tenemos que mirar el caso de Christopher Steele, el antiguo agente del SIS que trabajó en la Unión Soviética,
Y ya sabes, la calidad de su trabajo allí en los años 90, dedicaron muchísimo esfuerzo, aunque no mucho dinero, a reclutar a cualquiera que pudieran, era pan comido. Salían y reclutaban a todo el mundo, taxistas, prostitutas, políticos, expolíticos, a todos. Luego los rusos tomaron medidas. Then the Russians cracked down, and if you remember, there were some famous scenes coming out of Russia. The spy Y si lo recuerdas, hubo algunas escenas famosas que salieron de Rusia. El incidente de la roca espía. Ya sabes, la roca espía. Los rusos, por supuesto, descubrieron la roca espía y expusieron todo lo que ocurría con ella, desmantelando las redes que los británicos tenían allí. Los británicos tienen algunas redes durmientes que han activado. Las vimos activarse en apoyo del ataque al puente de Kerch, que fue una operación británica, y de nuevo con esta operación, ataque con drones al aeródromo. Pero los británicos son muy superficiales en este asunto. Su casa Rusia está anexa a su estación de Londres, y esa estación de Londres alberga a un grupo 2 anti-Putin. Mikhail Khodorkovsky, creo que el antiguo oligarca del petróleo que fue encarcelado por corrupción y luego liberado, ahora está utilizando sus miles de millones para colaborar con el MI6 y crear esta máquina de propaganda anti-Putin. Asesoran a los británicos, trabajan codo con codo. Solo hay que escuchar las tonterías que salen de la boca de este antiguo oligarca y de la gente que le rodea para ver cómo el MI6 las traduce en acciones. Se cree que, si se golpea a estos objetivos, se socavará la credibilidad de Vladimir Putin. Creen que Vladimir Putin es un dictador impopular que gobierna mediante el miedo y la intimidación, y que si logran exponerlo como débil y frágil, crearán la oportunidad para que esos sectores descontentos y enfurecidos de la sociedad rusa lo aparten del poder. Así que ellos son los que están detrás de esto. Es un acto deliberado, no para destruir la capacidad de Rusia, sino para destruir la reputación de Putin. Ese es el objetivo, ese es el propósito, y Donald Trump se dejó convencer. Este ataque con drones es un ataque estadounidense, no es un ataque británico, es un ataque estadounidense en apoyo de un plan británico, mantener a Ucrania en la lucha, derribar a Vladimir Putin. Pero ya sabes, cometieron un error fatal. Entregaron las pruebas. Esos 91 drones que llegaron, muchos de ellos usaban un chip informático específico, contiene toda la programa del dron. Y este dron no funciona con PS, porque se supo está bloqueado. Está preprogramado y luego tiene inteligencia artificial. Mientras vuela, toma ocasionalmente una foto, la compara con los datos de mapeo almacenados en su interior y se realinea o reajusta según la velocidad del viento y otros factores que va recopilando para después dirigirse al objetivo. Para lograr eso, la inteligencia cargada en el chip debe ser a la vez extremadamente detallada y extremadamente actualizada, lo que significa que se necesitan las actualizaciones más recientes para que alcance el objetivo al que apunta. Esto implica que Palantir, la empresa que lleva a cabo esta operación en nombre de la CIA y de los británicos para programar estos chips, afirma que hace uso de información disponible comercialmente, pero no existe ningún recolector de datos comercial capaz de reunir el tipo de información que se utilizó en esto. Cuando los rusos realizaron ingeniería inversa de la información contenida en este chip, el momento de los datos cambió. Ahora está vinculado a activos capaces de recopilar durante esa ventana específica de oportunidad. La especificidad de los datos, una vez más, los limita a ciertas fuentes. En resumen, los rusos saben exactamente qué recurso de inteligencia recopiló la información. La forma en que se empaquetan estos datos también busca consolidarlos, porque se están tomando diferentes fuentes de información y reuniéndolas en un único paquete digital de información. Solo hay literalmente un lugar en Europa que puede hacer esto, y es una organización o entidad del Departamento de Defensa en Europa que apoya la selección de objetivos del misil Tomahawk, porque aquí se aplican los mismos principios de selección de objetivos.
are applied. So the Russians know which intelligence assets. Así que los rusos saben qué activos de inteligencia recopilaron los datos, quién los procesó, los empaquetó y los introdujo en ese chip. Así que, cuando los rusos entregaron esto a Estados Unidos, en un momento en que Donald Trump decía no hubo ningún ataque, si lo hubo, atacaron esto de aquí, los rusos dijeron, aquí lo tienes. Y al hacerlo estaban diciendo, lo sabemos todo. Quiero decir, la Agencia de Inteligencia de la Defensa, la CIA, van a hacer ingeniería inversa del chip y dirán, lo saben todo, lo que significa que Trump habrá quedado expuesto como un mentiroso absoluto, un fraude, un hombre que literalmente utilizó las negociaciones para intentar apuntar al presidente de Rusia. No con la intención de matarlo. Quiero decir, mira, los drones tienen un largo tiempo de vuelo. Han sido detectados. Esto fue una demostración de vulnerabilidad, diseñada para crear la impresión de que Putin es débil y está subordinado a Trump, que Trump es el papá para él, que Trump dicta las órdenes y Putin es el niño travieso. Y la otra señal que envía a los rusos, especialmente a aquellos que se han entusiasmado con la apertura económica de Kirill Dmitriev, es que, oye, todo podría ir mejor si simplemente levantáramos estas sanciones. Pero ahora no podemos, por culpa de Vladimir Putin. Y está como perdiendo el control, quiero decir. Ha sido atacado, no hace nada y todo eso. Ya sabes, esta es la impresión que se obtiene de las operaciones psicológicas británicas, la guerra mental, las operaciones de información. Se dedican a eso profesionalmente. De hecho, lo he hecho con ellos en el pasado, apuntando a Irak. Conozco la oficina. Podría llevarte al cuartel general, acompañarte y llevarte hasta la oficina. No sé si todavía conozco a la gente, porque tengo una edad en la que mis contemporáneos quizá ya no estén en servicio, pero sé quiénes son y lo que hacen. Y ya sabes, los rusos también lo saben, pero están muy equivocados porque Vladimir Putin no es débil. Y lo que los rusos acaban de hacer, ese primer Ereshnik que usaron era un misil de prueba. Los rusos dijeron que era una prueba operativa. Ahora han pasado a la producción en serie y han desplegado una brigada en Bielorrusia. Están en proceso de desplegar otras brigadas y esas brigadas están utilizando misiles de calidad de producción. Pero en ese momento, dijo Vladimir Putin, tenemos a nuestra disposición varios otros recursos aeronáuticos, misiles de prueba. Son misiles de prueba. El misil que se lanzó contra Ucrania fue una prueba del Ereshnik desde Kapustin Yar, donde siguen realizando ensayos operativos. Porque hay que recordar que este es un sistema de armas que se introdujo con bastante rapidez, así que todavía se están realizando algunas pruebas o se han hecho recientemente. Pero ahora tienen una reserva de estos misiles que no son de calidad operativa, es decir, no son de producción en serie, no tienen los certificados, no tienen lo que ellos llaman los pasaportes que salen de la planta de producción. Creo que Rusia lanzó otro de estos misiles de prueba, pero al hacerlo conservan su reserva. No sabemos cuál es la tasa de producción del Ereshnik. Podemos suponer que si entró en producción en serie en agosto y para diciembre pudieron desplegar un mínimo de 10 misiles en esta unidad bielorruso-rusa, porque se necesitan 9 para los 3 batallones, con 3 lanzadores de 3 misiles cada uno, y un 10º para fines de entrenamiento, entonces tenemos una idea de cuál es su ritmo de producción. Puede que sea mayor, porque Rusia está hablando de preparar simultáneamente otras unidades para su despliegue. Pero no lanzaron desde una posición de combate, lanzaron desde Kapustin Yar, lo que me indica que se trata de otro misil de entrenamiento. Pero lo importante es que lanzaron. Y si observas la retórica que salió de Rusia después, el Ereshnik es ahora una parte permanente de la postura de disuasión nuclear estratégica de Rusia. Cualquier esperanza que teníamos de reactivar el control de armas,
por ejemplo, el nuevo START, que expirará el próximo mes, se ha desvanecido. No se prorrogará. Se acabó. Está muerto. Vladimir Putin habló de ampliar los límites asociados a ese tratado, pero para hacerlo era necesario que Estados Unidos estuviera de acuerdo. Ahora mismo no hay ningún movimiento en esa dirección. También era necesario que el entorno político fuera propicio para ello. Y el elemento clave de ese entorno era que no hubiera una escalada en el INF. Es decir, si Estados Unidos despliega el Dark Eagle en Europa, se acabó. O no puede haber ningún despliegue del Golden Dome. Pues bien, Trump acaba de revertir el recorte a la mitad del presupuesto de defensa que había prometido. Ahora lo está aumentando en un 50%, hasta 1,5 billones de dólares. Y gran parte de esa cantidad se destinará al Golden Dome. Así que los rusos básicamente han dicho, hemos terminado con el control de armas. Se suponía que iba a ir a Rusia en marzo y abril, a San Petersburgo, donde íbamos a realizar un ejercicio realmente interesante. Los estudiantes de posgrado representarían los papeles de los equipos negociadores estadounidense y ruso. Tendríamos un equipo de expertos estadounidenses en control de armas asesorando al grupo que interpretaba a los estadounidenses, y un equipo de expertos rusos en control de armas asesorando al grupo que interpretaba a los rusos. Luego realizaríamos el ejercicio, recopilaríamos los datos y produciríamos un resultado que íbamos a entregar tanto al Ministerio de Asuntos Exteriores, que en ese momento apoyaba el proyecto, como al Departamento de Estado, como un intento de reactivar las cosas y decir, aquí tenéis algunas ideas. Había mucha expectación al respecto. Eso está muerto, lo acaban de cancelar. Los rusos dicen, no, ya no vamos a hacer control de armas, simplemente no va a suceder. No hay motivo ni siquiera para fingirlo. Así que esto es algo importante, muy importante. Estamos a punto de entrar en una carrera armamentística en la que Rusia ya tiene todas las ventajas. Han desplegado fuerzas intermedias sin igual. Tienen las mejores y más modernas fuerzas nucleares estratégicas del mundo. Estados Unidos se enfrenta a la realidad de que nuestros bombarderos no funcionan, nuestros misiles son antiguos y nuestros submarinos están envejeciendo rápidamente. Y nos va a costar billones de dólares solucionar este problema. Dinero que no tenemos. Al mismo tiempo, el presidente está desviando recursos valiosos para construir un sistema de defensa antimisiles que nunca funcionará. Nunca. Ninguna de las tecnologías del Domo Dorado está aprobada. No podemos permitirnos su coste y no funcionará. Desde la perspectiva rusa, las acciones estadounidenses, combinadas con el hecho de que el presidente de Estados Unidos intentó asesinar al presidente de Rusia, significan que los rusos nunca harán nada que les haga perder las ventajas que poseen. Esa ventaja es lo que garantiza que nunca serán derrotados. Nadie puede derrotar a Rusia porque posee una capacidad nuclear sin igual. Los rusos nunca negociarán eso, jamás. Tienen superioridad en todos los aspectos, salvo quizá en los misiles balísticos lanzados desde submarinos. Pero con el Poseidón ahora, diría que el arsenal nuclear ruso lanzado desde submarinos es mejor que la tríada. Así que ya sabes, ahí es donde estamos. El control de armas se ha acabado. Es una realidad muy triste. No sé si vamos a sobrevivir a esto. Quiero decir, este es un momento muy peligroso. Me estoy volviendo algo desalentado. Intento mantenerme optimista y seguir adelante para ver qué se puede hacer para educar a la gente. Pero ya sabes, Estados Unidos está gobernado por un dictador al que no le importa el derecho internacional, no le importa el derecho constitucional, no le importa nada salvo su propio narcisismo impulsado por el ego. Y esto es algo muy peligroso. El control de armas tiene que ver con el derecho internacional. Y Estados Unidos ya no cree en el derecho internacional, lo que significa que no puede haber control de armas. Así que estamos en una carrera armamentística que Estados Unidos no puede permitirse. Una carrera que sostiene la idea de la paz a través de la fuerza. Pero cuando la realidad de tu fuerza es que no tienes fuerza y aún así quieres seguir aparentando,
Eso crea la posibilidad de fanfarronear o de meterte en más de lo que puedes manejar. No sé cuánto tiempo estarán los rusos dispuestos a jugar el juego de la paciencia. Quiero decir, la buena noticia es que Rusia se ama a sí misma. Creen en su civilización y en la gloria de esa civilización. Habiéndose resucitado a sí mismos, no veo a los rusos convirtiéndose de la noche a la mañana en una banda de lemmings corriendo hacia el acantilado más cercano para saltar. Así que, con suerte, podemos rezar porque el liderazgo ruso mantenga la paciencia y el pragmatismo. Pero intentaron matar a su presidente. Quiero decir, Dios mío, ¿te imaginas cuál sería la respuesta estadounidense si Donald Trump estuviera en Camp David y 91 drones rusos, lanzados por Venezuela, fueran enviados contra Camp David, justo cuando el presidente Putin dijera: oye, espera una hora más, ahora vuelvo, te llamaré de nuevo, quédate ahí en Camp David, te llamaré enseguida? Y luego intentaran atacarle, estaríamos haciendo volar todo por los aires en el mundo. Quiero decir, el hecho de que Rusia limitara su respuesta a lo que hizo es, una vez más, una prueba clara de que Rusia no busca una escalada. Pero no se sabe cuánto tiempo más podremos contar con un comportamiento responsable por parte de Rusia. La gente está perdiendo la paciencia en Rusia. De eso no hay duda. Bueno, es interesante, aunque noté que cuando Trump fue elegido por segunda vez, hubo cierto optimismo cauteloso en Moscú. Supongo que la suposición o la esperanza era que un siglo de conflicto entre Estados Unidos y Rusia pudiera llegar a su fin. Gran parte de esto, por supuesto, tenía que ver con el comunismo. Y luego, después de la Guerra Fría, vino el esfuerzo por preservar lo que era esencialmente la arquitectura de seguridad de la Guerra Fría, lo que a su vez reavivó la lógica de la Guerra Fría con Rusia. Pero la idea de que, en un mundo multipolar, los rusos y los estadounidenses pudieran ser realmente amigos, sino aliados, resultaba atractiva. Podría, supongo, eliminar la raíz del conflicto. Sin embargo, la fe en Trump ha disminuido. Sigue hablando de sanciones contra Rusia, de la necesidad de dañar su economía. Todavía hay armas estadounidenses que se utilizan contra Rusia. Es la CIA la que opera y maneja la inteligencia. Vimos ese artículo del New York Times que decía que Trump había dado luz verde para atacar refinerías y barcos rusos. Quiero decir, ya cruzamos la línea hace mucho tiempo de lo que era una guerra por poderes. Esto es muy directo. Y ahora, por supuesto, abordar barcos rusos, eso es muy grave. No se puede dejar pasar, porque si se acepta, se convierte en la nueva norma. De repente, todos los barcos rusos en el mar podrían ser interceptados. Incluso se escucha una retórica más agresiva de los europeos ahora, diciendo: oh, nosotros también podemos abordar sus barcos. Podemos hacer que parezca legal. Quiero decir, ¿nos dirigimos hacia una gran guerra? Sí, quiero decir, lo somos. Este es un periodo de tiempo muy peligroso. Mira, yo era una de esas personas que compartían, ya sabes, una especie de optimismo cauteloso de que Trump hablaba en serio sobre la paz. De verdad lo creía. Sabía que tenía que enfrentarse al Estado profundo, pero pensaba que era Donald Trump contra el Estado profundo. Y creo que los rusos también lo creían. Pero lo que estamos descubriendo es que Donald Trump no solo se rodeó de personas rusófobas, de personalidades que no solo no creen en unas buenas relaciones, sino que buscan activamente destruir Rusia. Scott Ritter, el secretario del Tesoro, cree que puede poner a Rusia de rodillas, que puede destruir físicamente la economía rusa, y quiere hacerlo. Cuenta con el apoyo de miembros del Congreso. Lindsey Graham es uno de ellos. Yo pensaba que eso era Trump diciendo: vale, hablemos alto y mantengamos la presión sobre los rusos hasta conseguir este acuerdo, y luego entraré yo y arreglaré todo. Pero parece que no. El presidente Trump ha estado detrás de este plan de estrangulamiento económico desde el principio, que todo lo que hacía con Rusia era una mentira, una trampa. Esa revelación, sí, a veces me deja alucinado. My mind gets blown sometimes. Julia Gurganis was the former
Yulia Gagarina fue la antigua oficial nacional de inteligencia para Rusia-Eurasia en 2016 y supervisó la evaluación de la comunidad de inteligencia de 2017, que afirmaba que Donald Trump estaba confabulado con los rusos para robar las elecciones de 2016. Ella sabía que era una mentira, manipuló la información de inteligencia. Y luego, cuando parecía que la iban a desenmascarar, la enviaron a una especie de semi-retiro. Seguía siendo una oficial de la CIA, pero la colocaron en uno de los think tanks de Washington, D.C. Pues bien, la sacaron de ese think tank. Poco antes de que eso ocurriera, John Ratcliffe, el director de la CIA, llevó a cabo un blanqueo de emergencia. Supongo que él había descubierto que Tulsi Gabbard se estaba preparando para publicar el informe, Gates y otros informes que revelarían el engaño y la criminalidad de la comunidad de inteligencia al fabricar un caso contra Trump en relación con Rusia. Así que publicó un memorando desclasificado de 5 páginas que básicamente daba a Yulia Gagarina un certificado de buena conducta. Esta es una mujer que ha declarado, odio a Donald Trump y quiero hundir a Donald Trump. Pero él la blanquea y ella va en el avión informando a Donald Trump de camino a su reunión con Putin. Antes pensaba que eso había sido un gran error. Ahora creo que Donald Trump sabía que esta era una mujer que odiaba a Rusia y que él, Donald Trump, había conseguido ganarse a la CIA diciéndoles, no soy un agente ruso. Soy el peor enemigo de Rusia, soy la peor pesadilla de Rusia. Dime qué tengo que hacer para tenderle una trampa a Putin. Creo que Trump fue a Alaska para tenderle una trampa a Vladimir Putin. ¿Y cómo se le tiende una trampa? Se utiliza a Kirill Mitriev. Se crea esta idea artificial de que las sanciones pueden levantarse y cuando se levanten será un glorioso renacimiento económico para Rusia y Estados Unidos. Entonces, lo que ocurre es que Putin se lo cree, regresa y empiezan a celebrar reuniones. Ya sabes, queremos revitalizar la producción de petróleo en el norte. Bueno, llamemos al alcalde y al gobernador, formar un comité y decirnos qué tenemos que hacer. ¿Cuáles son nuestras principales prioridades? Y la gente empieza a planear para los tiempos mejores que creen que llegarán. Empiezan a gastar ese dinero antes incluso de tenerlo. Lo que has hecho ahí es llevar a cabo una guerra psicológica. Has creado una quinta columna dentro de Rusia, personas que ahora anticipan el levantamiento de las sanciones, que por cierto nunca se levantarán. Pero entonces Trump dice que no se van a levantar por culpa de Vladimir Putin. Él es el responsable. No estoy contento con Putin. Creo que Putin es el problema. Creo que Putin es esto. La idea es crear entre Putin y las élites políticas y las élites en que ahora están fascinadas por la posible eliminación de las sanciones. Eso es lo que hizo Donald Trump. Radcliffe no llevó a cabo esas operaciones. El artículo del New York Times salió en un momento interesante porque coincidió literalmente con el intento de asesinato contra Putin. Creo que el artículo pudo haber tenido originalmente un titular diferente y algunos párrafos que luego se eliminaron, porque pienso que el artículo básicamente decía, mirad lo que hicimos. Somos la CIA. Llevamos haciendo esto desde siempre. Y luego, cuando fracasó y los rusos se enteraron, lo cambiaron. Pero no cambiaron el artículo en sí. La CIA tuvo que colaborar abiertamente con el New York Times para ese reportaje. Es información altamente clasificada. La idea de que la CIA está ayudando a Ucrania a atacar la capacidad de refinado de petróleo de Rusia, componentes específicos, la precisión necesaria, es increíble. Y la CIA lo está haciendo en un momento en que el presidente habla del espíritu de Alaska. Es una trampa, es una mentira. Nunca existió un espíritu de Alaska. La CIA está en guerra con Rusia hoy, en guerra con Rusia. La CIA está matando rusos. Scott Ritter, secretario del Departamento del Tesoro, está en guerra con Rusia intentando destruir la economía rusa. Marco Rubio está en guerra con Rusia, buscando su aislamiento. Recuerda, Rubio tiene un doble papel y aquí es donde entra la máxima perversidad, porque puede ser el secretario de Estado y decir, oye, estamos
totalmente a favor de la diplomacia. ¿Recuerdas su pequeño comentario sarcástico? Sergei, ¿cómo estás? Como si fuera amigo de Sergei Lavrov. No lo es. Odia a Sergei Lavrov. Sabemos que odia a Sergei Lavrov porque él mismo dijo que lo odia. Odia a todos los rusos, pero finge ser diplomático. Luego se pone el sombrero de asesor de seguridad nacional, donde no rinde cuentas a nadie más que al presidente, y es él quien da luz verde a los ataques de la CIA. Todo pasa por el asesor de seguridad nacional. La CIA pasa por él. El Departamento del Tesoro por él. Rubio está dirigiendo esta campaña antirrusa como asesor de Nacional. Así que Donald Trump ha sido un mentiroso desde el primer día. Desde el primer día. Y creo que los rusos están empezando a darse cuenta de esa realidad. Por supuesto, los rusos son pragmáticos y, como dijo Lavrov, no pondrán fin a las negociaciones ni a las conversaciones con los estadounidenses. Los rusos nunca se retiran del todo, pero no van a ninguna parte. No pueden confiar en esta gente en absoluto. Quiero decir, si confían en ellos, entonces hay que preguntarse, ¿son realmente los rusos tan capaces como todo el mundo dice, incluyéndome a mí? No se puede confiar en Estados Unidos. No se puede confiar en Donald Trump. Y ahora, si a eso le sumas a gente que, bueno, todo el asunto del libro, solo para mostrar lo estúpida que puede ser la gente. Sabes, el cambio de bandera de este barco, este petrolero, creo que era un barco ganés, o no, quizá un barco ganés. Ya sabes, cambió de bandera durante el proceso. No es ilegal, no es normal, pero no es ilegal. Pero los rusos usaron un procedimiento que solo tiene legitimidad en aguas territoriales rusas. Es una especie de cuestión de derecho interno. Realmente no se aplica a los barcos en alta mar. De hecho, según el derecho del mar, no se puede tener un barco con doble bandera. El pabellón con el que el barco zarpó es el que debe mantener. Si cambia de bandera, entonces no tiene ninguna. Así que los rusos se metieron en un lío con esto. No fue una buena jugada, y los propios rusos lo han admitido, en cierto modo. Por eso Rusia ha estado callada. Todo el mundo se pregunta, ¿por qué está callada Rusia? Porque son débiles. No, se equivocaron. Volvieron a abanderar el buque de una forma que no se puede hacer cumplir. Pero el problema es que Europa y Estados Unidos están interpretando la falta de reacción de Rusia como un signo de debilidad. Y ahora están hablando de ir contra buques con bandera rusa real. Eso será un error fatal porque la Armada rusa la Armada rusa no tiene autoridad legal para intervenir en nombre de ese supuesto buque rebanderado ruso por tener legitimidad. El barco en realidad ya no tenía bandera por lo que había ocurrido. Pero eso no significa que la Armada rusa no vaya a intervenir si atacas un barco ruso. Y ahora los británicos dicen, bueno, vamos a cambiar nuestras leyes para poder abordar barcos. Los daneses dicen, vamos a demostrar a los estadounidenses que somos miembros realmente importantes de la OTAN y vamos a abordar barcos. Y los noruegos también quieren abordar barcos. Ahora todo el mundo quiere abordar barcos rusos. Los rusos os van a matar. Mataros. ¿Cómo se puede ser tan estúpido? Bueno, es una pregunta retórica, porque ya sabemos la respuesta. Muy estúpido. Sí, creo que los últimos 30 años, o más incluso, de guerras libradas lejos de casa, donde solo el adversario sufre grandes pérdidas, están llegando a su fin. Creo que esa mentalidad ha llevado a su imprudencia al provocar ahora una gran guerra con Rusia. Pero parece que hacia ahí nos dirigimos. En cuanto a las negociaciones, mencionaste que solo los ingenuos creerían ahora en el espíritu de Alaska. Aquellas negociaciones fueron falsas, en realidad. ¿Ves alguna vía hacia la paz todavía? Porque no dejo de pensar en ello. Incluso si se alcanzara un acuerdo de paz, ¿cómo sería posible apartar a la CIA de Ucrania o al Mi-6?
Por definición, no serían, engañosos, supongo. Es difícil imaginar cómo podría existir un acuerdo que cubriera lo que los rusos están exigiendo. Would be able to encompass what the Russians demand. Well, first of all, the idea that Russia's going to make Bueno, ante todo, la idea de que Rusia vaya a hacer concesiones, en mi opinión, es irrelevante. No puedo hablar en nombre de Rusia. Nadie puede hacerlo salvo los propios rusos. Ellos pueden hacer lo que quieran. Pero estudio a Rusia y analizo sus patrones de comportamiento pasados, y reconozco que cuando el presidente ruso se compromete públicamente con algo, eso suele ser lo que Rusia asume como compromiso. Y como sabes, el presidente ruso ha establecido unos términos y condiciones que deben cumplirse para que este conflicto termine, y no veo que vaya a hacer ninguna concesión al respecto. La otra cuestión sobre un compromiso es que requiere confianza. Rusia no puede confiar en nadie. Ninguno de los actores al otro lado de la mesa es digno de confianza. None of the actors on the other side of the table are trustworthy. None. There was some thinking that the United States could be and that Russia could Ninguna. be the United States to. Así que diría que mientras Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos, no hay ninguna perspectiva de paz a través de la negociación. Los rusos seguirán fingiendo solo para mantener abiertas las líneas de comunicación. Recuerda que los rusos no tenían líneas de comunicación abiertas con la administración Biden. Y creo que un elemento importante para evitar conflictos es hablar. Así que pienso que los rusos están interesados en mantener esas líneas abiertas solo en la medida en que ayude a prevenir conflictos evitables. Pero y la otra buena noticia, en realidad no es una buena noticia, pero quiero decir, en el panorama general, supongo que lo es. But I mean, it's big picture good news, I guess. NATO's about to die. I mean, rapid death. La OTAN está a punto de morir, quiero decir, de una muerte rápida. Estados Unidos va a actuar muy pronto en Groenlandia. Esperemos que no sea de forma violenta. Pero si los daneses y muchos europeos que quieren desplegarse allí creen que lo harán, no entienden a la gente que se está preparando para ir a Groenlandia. Trump ha encargado al Mando Conjunto de Operaciones Especiales que vaya a Groenlandia. Ellos solo matan. Mira lo que pasó con la Fuerza de Seguridad de Maduro. Ningún intento de hacer prisioneros. Simplemente entraron y mataron a todos. No van a quedarse allí derramando lágrimas de tristeza por el fin de la OTAN. Tienen una misión. Les han dado una misión. Van a planificarla, y cuando lleguen, cualquier danés lo bastante estúpido como para levantar su arma contra ellos será ejecutado en el acto, junto con todos los demás. Sí. Pero estamos cerca de que Estados Unidos ocupe militarmente Groenlandia, un aliado de la OTAN, y eso significará el fin de la OTAN. Y esa es la otra buena noticia, porque esto complica mucho las cosas. Acabas de ver al europeo, olvido su nombre, un hombre mayor y algo gordo, el jefe de defensa de la Unión Europea, una especie de asesor de defensa. Fue casi triste verlo. Dijo que Estados Unidos se está retirando de la OTAN, de la seguridad de Europa. The security of Europe. Who will secure Europe? ¿Quién protegerá a Europa? Pensé que ese era el trabajo de Europa, pero Europa no puede defenderse a sí misma. Así que la buena noticia es que para tener teatro como el que han estado haciendo los británicos, hay que tener un escenario. Tiene que haber un marco. Ese marco se está desmoronando. La OTAN va a morir de una forma, esperemos que no violenta, pero sí muy repentina. Y Europa no tiene un plan B. Ninguno en absoluto. Cero capacidad. Vamos a ver el colapso de Europa, porque lo de Donald Trump et Herr es dividir y conquistar. A medida que la OTAN se disuelva, a medida que Europa se derrumbe, habrá países desesperados. Y Trump va a tender la mano y decir, tendremos una relación bilateral, haremos una relación bilateral contigo. Y antes de que te des cuenta, Estados Unidos construirá una arquitectura de seguridad europea en la que Europa no tendrá voto. Todo se basará en una relación bilateral entre, ya sabes, el niño y el padre. Y hacia ahí nos dirigimos. Así que, vieja maldición china, que vivas tiempos interesantes. Hemos sido muy maldecidos, porque estos son tiempos extraordinariamente interesantes. Interesantes no en un buen sentido, sino de una forma profundamente inquietante, pero interesantes al fin y al cabo.
interesting nonetheless. I'd always hoped that NATO would be able to reform into some. Siempre había esperado que la OTAN pudiera reformarse en una especie de arquitectura de seguridad paneuropea e inclusiva, una en la que buscáramos la seguridad junto a otros miembros en lugar de hacerlo contra los no miembros como una alianza. Pero creo que ya es demasiado tarde. Creo que sí, bueno, estoy de acuerdo contigo. Probablemente debería desaparecer. Esto ya está más allá de cualquier reforma. Solo una última pregunta, sin embargo, y creo que, por cierto, nos dirigimos en esa dirección con la OTAN. Pero sí, última pregunta. ¿Cómo entiendes esta transformación de Trump? El nuevo Trump, el que bombardea Venezuela, respalda el genocidio en Gaza, bombardea Irán, habla de conquistar Groenlandia y, por supuesto, está decidido a derrotar a Rusia. Todo esto es tan contrario al Donald Trump que se presenta a las elecciones. Ahora todo gira en torno a la guerra. Otra vez, iba a reducir las guerras eternas. Ahora necesita un presupuesto militar de 1,5 billones de dólares. Antes le preocupaba la bancarrota, y ahora no puede gastar dinero lo bastante rápido. América primero se ha puesto patas arriba. Ahora, básicamente, significa que Estados Unidos librará guerras para recuperar su grandeza. Quiero decir, nada de esto era lo que decía durante la campaña. Se burlaba de Biden por bombardear Yemen, creo. Y ahora, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿cómo se entiende esto? Porque generó mucho optimismo entre muchas personas en todo el mundo. Al parecer, reconocía que vale, ahora es o la República estadounidense o el imperio. Salvemos la República. Esa era al menos la lógica con la que me quedé. Pero ahora él, no, ya no. La República ha muerto y él acaba de matarla. Y dijo que la mató. Mira, dijo que no cree en el derecho internacional. Tengo que recordarle al presidente, aunque es un recordatorio absurdo porque ignora estas cosas, que el derecho internacional, eso que él llama derecho internacional, es la Carta de las Naciones Unidas. Y la Carta de las Naciones Unidas es una obligación derivada de un tratado asumido por Estados Unidos cuando el presidente de los Estados Unidos la firmó y fue ratificada por 2/3 del Senado estadounidense. Constitucionalmente se convierte en la ley suprema del país. Así que no se puede simplemente ignorar el derecho internacional. No se puede ignorar la Carta, porque hacerlo es ignorar la Constitución. Pero al presidente no le importa la Constitución. La República Constitucional está muerta. La República Constitucional exige 3 poderes separados pero iguales, y el presidente está pasando por encima del Congreso, mientras que el Poder Judicial ha sido domesticado. Sabes, quizá aún quede algo de lucha. Vimos que el Congreso acaba de aprobar una resolución sobre los poderes de guerra, pero no creo que Trump vaya a prestarle mucha atención, porque no le importa si el Congreso lo destituye. Bueno, sí le importa. La resolución no se aprobó con los votos suficientes para garantizar una condena en el juicio. Así que este presidente es una caricatura. Y ya sabes, dijo lo que dijo para ser elegido. No hay duda de eso. Eso fue lo que resultó muy atractivo. Eso fue lo que atrajo a los independientes de RFK Jr. y Tulsi Gabbard, alrededor de ese 12 al 20% del voto que lo llevó a la victoria. Ahora se dice que básicamente está intentando manipular la forma en que vota Estados Unidos, que va a amañar los resultados, que va a robar unas elecciones de mitad de mandato para garantizar que siga en el poder. Nuestro país está físicamente ocupado por tropas de asalto que actúan por encima de la ley, que no temen asesinar a ciudadanos estadounidenses a plena luz del día. Toda esta invasión y ocupación de LIS en las principales ciudades estadounidenses es, una vez más, fundamentalmente inconstitucional. Y no se ajusta a la visión de nadie sobre cómo debería ser una república constitucional. El presidente de hoy es un dictador de facto, un dictador sin ley. Dice que no necesita el derecho internacional, confía en su propia moralidad. Bueno, dado el caso de los archivos de Epstein, creo que debemos cuestionar su carácter moral.
Quiero decir, teniendo en cuenta que este hombre ha mentido abiertamente al pueblo estadounidense y al mundo, y que hoy es el presidente más belicista de todos. Tal vez Andrew Jackson, cuando se enfrentó a la nación Cherokee, fuera igual de belicista. Pero este presidente, ya sabes, es orwelliano en todo lo que hace. Lo que él dice, la verdad es exactamente lo contrario. Quiere el Premio Nobel de la Paz porque es el mayor belicista del mundo. Y ahí es donde estamos hoy. El pueblo estadounidense puede descubrir que, al ceder tanta confianza, seguridad y poder a este hombre, ha perdido su capacidad para corregir los errores de su propio camino. Siempre existió la posibilidad, en la democracia estadounidense, de que pudiéramos echar a los tipos mediante el voto. Pero si Trump toma el control, sigue utilizando el ICE como instrumento de intimidación y ocupación, y empieza a manipular el sistema para garantizar un resultado en las elecciones de mitad de mandato, ya no funcionaremos como una república constitucional. Parece que decepcionó a mucha gente. Y de nuevo, esa es la tragedia, porque parecía tener el pulso de la situación. Se dio cuenta de en qué se estaba equivocando el país, en qué se estaba equivocando el mundo. Reconocía las debilidades, pero también las oportunidades, como decir, por ejemplo, que sería buena idea llevarse bien con Rusia, algo sencillo. Y claro, este es uno de los problemas que tenemos en la OTAN, donde oigo a líderes europeos decir, bueno, no podemos hacer eso. Es algo que Putin querría. Pero ya sabes, en algún momento también quieres que el adversario tenga cierta seguridad si tú quieres seguridad para ti mismo. Parecía acertar de lleno en muchas de estas cosas. Pero sí, este nuevo Trump, bueno, aunque no creo que sea un nuevo Trump. Creo que lo que estamos viendo es que ha sido un mentiroso todo el tiempo. Sabes, trató al pueblo estadounidense como a un interés amoroso. Dijo todas las cosas correctas. Nos envió flores, nos regaló un buen perfume por nuestro cumpleaños. Nunca se perdió una fiesta o un evento. Estuvo presente en cada momento importante de nuestras vidas. Dios mío, nos enamoramos de este tipo. Pensamos, mira la atención que nos presta, tiene que ser sincero en su deseo de una relación larga y fructífera. Y luego, en cuanto nos casamos, resultó que tenía un amante todo el tiempo. Esa amante eran la guerra, el poder y el narcisismo. Todo esto ha sido un plan que ha estado ejecutando. No se trata de un nuevo Trump. Este es Trump. Esto es lo que hizo Trump. Y el pueblo estadounidense tiene todo el derecho a sentirse engañado. Pero ahora estamos atrapados en una relación de la que no podemos salir. Quiero decir, espero que el pueblo estadounidense salga a votar en las elecciones de mitad de mandato y haga lo necesario para limitar el poder de este loco. Pero si va a empezar a manipular las cuentas, si va a empezar a manipular el sistema, ya sabes, creo que Stalin dijo que no importa quién vote, sino quién cuenta los votos. Y creo que Trump va a ser el tipo que cuente los votos. Y el recuento va a ser, ya sabes, aquí está la ironía otra vez. Este hombre es tan mentiroso que va a hacerle al pueblo estadounidense exactamente lo que acusó a Joe Biden de hacer en 2020. Va a robar unas elecciones. Y en mi opinión, la enmienda 25 no podría llegar lo bastante pronto. The 25th Amendment couldn't come quick enough, in my mind. Sí, solo mírale dándonos, bueno, ya van 2 veces, ese discurso sobre cómo Maduro mató a millones de personas, lo cual no tiene mucho sentido. Pero sí, parece que estamos en un momento muy posverdad ahora mismo. En fin, se nos ha acabado el tiempo, pero quería darte muchísimas gracias por dedicarlo, como siempre. Sé que debes de estar increíblemente ocupado. Así que sí, gracias de nuevo. Bueno, gracias por invitarme. Creo que ha sido una buena conversación.